Y vamos a hablar ahora con el director del CUDAIO, está con nosotros el doctor Mario Perichón. ¿Qué tal, Mario? Andrés Canepa te saluda aquí en Buen Día, Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, se está hablando mucho de las vacunas. Ustedes vienen haciendo un estudio sobre la efectividad de la Sputnik, una de las vacunas que más ha llegado en cantidades a la República Argentina y también aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Tienen algún tipo de investigación que se pueda hacer un corte preliminar a esta altura? Nosotros empezamos en marzo a extraer sangre a los distintos individuos que se iban a vacunar con la Sputnik, como vos decías. En una primera etapa, recordar que eran individuos que pertenecían al sistema de salud. Posteriormente, en la rural, buscamos un grupo etario diferente. Hoy tenemos 1.400 muestras de sangre colectadas. La mayoría son de primera, segunda dosis y tercera evaluación a los más de 21 días de la segunda dosis. Ayer terminamos un corte preliminar que de alguna manera nos está indicando claramente la producción de anticuerpos por parte de la vacunación. Tenemos, para decirlo, no podemos decir los datos oficiales, digamos, pero sí tenemos claramente que la primera dosis, a los 21 días de la primera dosis, nosotros sacamos sangre antes de vacunarse el grupo Claro. para demostrar que no tenían anticuerpos previamente de la vacuna. Había dos grandes grupos, un grupo de aproximadamente un 37% que había cursado la enfermedad de COVID, por lo tanto ese grupo ya iniciaba, y está claro que inicia con una cantidad de anticuerpos importante, y otro grupo mucho más numeroso que no tenía ninguna actividad de anticuerpo, lo cual indicaba claramente que no habían estado en contacto con el COVID. A los 21 días de esa primera dosis, Sí. evaluamos los dos grupos y encontramos claramente una diferencia inicial que está descrita en la mayoría de las vacunas que se prueban en el mundo, que están vacunándose en el mundo, que era que los que tenían anticuerpos o los que habían tenido COVID tenían un valor de anticuerpos mucho más alto que el valor inicial que tenían los pacientes que no habían tenido COVID a los 21 días de la primera dosis. Claro. El 97% del grupo, de todo el grupo, los que tenían COVID y no tenían COVID, a los 21 días de la primera dosis habían hecho algún nivel de anticuerpos, algún título de anticuerpos contra COVID. Bien. Insisto, en los que habían tenido COVID, ese título de anticuerpo era mucho mayor que en los que no Claro. habían tenido COVID. Claro. Y ahora ya tenemos el corte de la segunda dosis a los 21 días de la segunda dosis, o los que habían diferido la segunda dosis también lo pusimos en el mismo grupo, Ujú. y el 100% tiene anticuerpos. Obviamente con valores que van de un rango de 26 unidades por mililitro Ujú. a más de 2.500 unidades por mililitro. Quiere Lo decir que que la... hoy el mundo, Sí. lo que hoy el mundo no sabe es cuál es el valor de corte que neutraliza el virus, ¿no? Eso hoy todavía no lo sabemos. Quiere decir que la primera dosis de la Sputnik tiene una alta efectividad, Perichón. Sí, sí, la verdad es que todos los informes que nosotros teníamos, hay muy pocos trabajos hechos en el mundo con la Sputnik, Ujú. porque bueno, ustedes saben que fue distribuida en algunos países, no en todos, pero la sorpresa para todos fue que nosotros alcanzamos los niveles que por lo menos había sido informado por el Instituto de Gamaleya. Claro. Inclusive la primera dosis de Sputnik superando inmunizaciones a dos dosis de otras vacunas, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente ahora habrá que ver varias preguntas. O sea, nosotros iniciamos la investigación con una pregunta básica, Claro. que era poder desarrollar un sistema de investigación que nos permitiera saber la efectividad de la vacuna. Ujú. Lo que ahora nos hacemos es una serie de preguntas. Una te la dije recién. ¿Cuál es el valor de corte que es efectivo para neutralizar el virus? Claro. Por otra parte, lo que estamos viendo también es que hay algunas comorbilidades, porque nosotros registramos las comorbilidades de todos los individuos que están participando voluntariamente en el ensayo, y lo que estamos viendo es que algunas comorbilidades tienen menores títulos que ese mismo individuo que no ha tenido COVID, pero que de pronto no tiene ninguna comorbilidad, y eso también nos hace generar una pregunta. Claro. Y también hemos visto un fenómeno que tendremos que, no te olvides que nosotros tenemos 1.400 eh, extracciones hechas, o sea, son 1.400 individuos los que van a participar y recién tenemos un corte de aproximadamente 500. Claro. Por lo tanto, habrá que ver si todos estos datos se mantienen en el número.
la gente tiene que entender de que cuando uno investiga la efectividad de una vacuna, necesita una N, o sea, una cantidad de individuos a estudiar muy robusta, porque si Claro, no pueden cometerse errores porque vos estás vacunando millones de personas claro. y de esa manera necesitas una buena cantidad de N para poder inferir los resultados. Hasta ahora, por eso, esto es un estudio preliminar. Anoche nosotros terminamos el informe preliminar, se lo mandamos al ministerio para que lo tenga como una referencia y seguiremos ahora en el tiempo. Ahora Bien, la idea nuestra es terminar extrayendo sangre periódicamente este grupo durante 13 meses, lo cual nos va a contestar una segunda pregunta, que es si estos anticuerpos se mantienen en el tiempo, claro. si se mantienen de la misma manera en los títulos, si los que tuvieron COVID o los que no tuvieron COVID se comportan iguales cuando van decayendo los títulos. Bueno, todo eso son preguntas que seguramente cuando el año que viene, en marzo, demos el corte definitivo del informe, podamos Bien. entenderlo. Eso es muy importante. Y te hago una consulta porque hace un rato hablábamos con un médico también y se conoció en las últimas horas el tema de las embarazadas y la nueva prioridad dentro de lo que son los planes de vacunación a nivel nacional. ¿Hay embarazadas dentro del grupo que ustedes estudiaron? No, no hubo embarazadas porque no te olvides que nosotros Claro, empezamos en marzo de este año y todavía no estaban habilitadas las embarazadas. Por lo tanto, nosotros no incorporamos embarazadas, no incorporamos pacientes trasplantados, que es nuestro objetivo ahora posterior. Nosotros estamos pensando poder utilizar los pacientes trasplantados porque en el mundo está descrito sí, que ellos hacen anticuerpos en forma menor a la población que no está trasplantada, dado que ellos reciben es importante. inmunosupresión. Claro. Y aparte nos permitiría estudiar otra vacuna, porque la mayoría de los embarazados está vacunado con otro tipo de vacuna, Ujú. y nos permitiría saber también la eficacia de esa vacuna. Perichón, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Es muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.